Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el inmenso placer de presentarles a Fernando Savater, que no necesita presentación. Bueno, Fernando fue profesor de esta casa, también ha sido honoris causa de la Facultad de Educación, bueno, y de otras muchas universidades de Latinoamérica y de todo el mundo. Perteneció en su día al grupo llamado de filósofos jóvenes. De todos nuestros filósofos vivos, Fernando es el más leído, el más traducido y el único español que figura en la lista de los 100 intelectuales más influyentes del mundo. Entre sus múltiples méritos podemos destacar el ser el impulsor de una cultura crítica que ayudó a consolidar las libertades democráticas durante la transición. Y uno de sus méritos, a mí me parece que más relevantes, ha sido el haber acercado la filosofía a los jóvenes y al público en general. Bueno, Fernando esta tarde nos va a hablar de ética para la vida o ética para la libertad, o ética de la libertad. Cuando quieras, Fernando. Gracias, Marta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y, en fin, en primer lugar, pues decir que estoy encantado de estar otra vez aquí en esta casa, aunque salí de ella un poco trasquilado, pero bueno, me gusta volver de todas maneras. Y por supuesto, sobre todo, que haya un ciclo dedicado a la filosofía, en fin, llevado además por alumnos, por gente joven, que muestra que efectivamente pues sigue habiendo un interés, porque la filosofía es fundamentalmente, si se habría que definir ¿qué es un problema filosófico? ¿En qué consiste un problema filosófico? Habría que decir que un problema filosófico es el que interesa a cualquier ser humano. Es decir, no solamente a las personas que tienen unas curiosidades determinadas, ni a los que quieren estudiar pues, ciencias o letras, o viajar, o ser industriales, sino cuando las preguntas conciernen a lo que puede interesar a cualquier ser humano solo por ser humano. Eso es una pregunta filosófica. Lo que define a la filosofía es lo que a nadie deja de concernirle, ¿no? La filosofía nos concierne a todos solo por el hecho de ser humanos. Si la pregunta es específica de una profesión o de un tipo de ciencia, o de una curiosidad específica, pues eso puede estar muy respetable, pero eso no podemos propiamente llamarlo filosofía. La filosofía, insisto, es lo que puede interesar a cualquiera. Entonces es importante que que a pesar de que naturalmente supongo que la mayoría de los que lleváis esta iniciativa de este ciclo pues estáis vinculados al estudio profesionalmente de la filosofía, pero planteáis cuestiones que tienen que interesar a todos, que a todos pueden interesar. Yo voy a hablaros un ratito, luego dialogamos sobre esto. A mí me gustaría plantear algunos temas referidos a la materia, digamos, en la cual yo puedo ser un poco menos incompetente, que es el tema de la ética, y dentro de eso, pues a una oposición que se da a veces en nuestro tiempo entre quienes defienden que la ética de alguna manera está vinculada a la vida, es decir, a la protección, la defensa, el amparo, la compasión por la vida, en todos sus aspectos, no solo la vida humana, sino también la vida animal, sino todas las formas de vida, que la vida es el sustrato, digamos, de la ética, y otros que, más en la línea kantiana, etcétera, piensan que lo característico de la ética es el reconocimiento de la libertad por lo libre. Entonces, que lo que se basa la ética es en un reconocimiento y potenciación de la libertad y no meramente en sentimientos positivos hacia la vida. Bueno, entonces yo quería plantear un poco esta cuestión para luego pues discutirla con vosotros, si os parece. Bueno, lo primero que teníamos que preguntarnos es si realmente la ética misma, es decir, ese conjunto de costumbres, de miramientos que llamamos morales o éticos,
son un dispositivo biológico, ¿no? A lo mejor en sí mismos ya están vinculados a la vida en cuanto que provienen de nuestra propia biología, de la vida, ¿no? No son una decisión personal, digamos, sino que más bien pues son una especie de estrategia vital. Podría ser, y ha habido quien, como sabéis, pues ha pensado algo parecido, ¿no? Podríamos preguntarnos, entonces, si lo que parece más sofisticadamente deliberado, como es las actitudes éticas, provienen de un primer escalón que es involuntario. Más bien, esas actitudes sofisticadas son una estilización de una pauta biológica, ¿no? De una estrategia evolutiva. Bueno, entonces, yo veo 3 dificultades para aceptar esto sin más, derivadas, yo diría que son 3 obstáculos derivados, primero de aquello de lo que la misma ética consiste, luego de las contradicciones que se establecen entre lo que vemos que manda la vida, la evolución, la biología, y lo que profesa la ética, y luego la última pregunta sería cómo puede obligarnos la biología a algo, salvo a lo que ya, de hecho, por necesidad, digamos, biológica nos obliga, en el sentido de pues, comer, respirar, digerir y todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, la primera pregunta sería una contradicción entre lo que digamos, la ética es y lo que podría provenir de una disposición biológica. Yo aquí seguiría lo que dice Thomas Nagel en Cuestiones Mortales, Mortal Questions, en que dice que, claro, si la ética simplemente es describir hábitos o pautas de conducta con un fuerte apremio emocional, ¿no? Es decir, que cuando decimos que algo es moral, queremos decir que estamos muy interesados en que eso se haga, en que eso se cumpla, ¿no? Serían pautas de conducta con un refuerzo, con un apremio emocional importante. Bueno, entonces, pues sí, podría ser que eso proviniera de la biología, de que como estrategia evolutiva pues tuviéramos, digamos, ese tipo de actitudes favorables, ¿no? Pero en cambio, si consideramos que la ética es una indagación intelectual que tiene sus propias pautas de validez, entonces ya es más difícil considerarlo meramente un derivado de la biología. Dice Nagel que toda empresa teórica, las matemáticas, la física o lo que queráis, naturalmente brotan de nuestra condición biológica. Es decir, todas están vinculadas a nuestra condición biológica, a nuestros órganos de conocimiento, por ejemplo, la vista, el oído, etcétera, ¿no? Todas nuestras ciencias provienen de nuestros órganos de conocimiento, aplicados o ampliados de una manera o de otra. Pero ninguna de esas empresas teóricas se agota en nuestra condición biológica. Provienen como sustrato de la condición biológica que tenemos, pero ninguno se agota en nuestra condición biológica. Entonces hay una diferencia, digamos, entre lo que son las indicaciones que nos da la biología, pautas de conducta, etcétera, etcétera, y lo que son la indagación ética sobre lo bueno y lo malo, sobre lo válido y lo no válido, etcétera. Podríamos distinguir, eso es una cosa muy trivial, pero se podría distinguir, ya sabéis, entre moral y ética, entendiendo por moral, en un sentido más o menos amplio, el tipo de conducta, de valores, que de hecho tiene una persona o una sociedad, ¿no? Es decir, nuestra moral es lo que yo respeto, lo que yo hago, las pautas por las que yo me guío, y también la moral social en que vivo, pues es la moral de lo que se acepta, digamos, moralmente establecido como bueno o malo. Y en cambio la ética es una reflexión sobre las morales. Es decir, es una comparación entre morales diferentes, es una búsqueda del fundamento de la moral, de la justificación de la moral. Entonces, podría haber una serie de comportamientos de conducta que nos parecieran morales y que provienen de la biología, ¿no? Como sabéis, hay toda una tradición que
pone, por ejemplo, a los animales como ejemplo de conductas morales, ¿no? Cuidado de los hijos, fidelidad al grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, no sé, las termitas soldado, por ejemplo, pues dan, podemos decir, una prueba de heroísmo, porque cuando el termitero, ese que es, como sabéis, el que sustituye a la capa quitinosa de cada una de las termitas, que son muy blanditas, digamos, no tienen armadura, entonces tienen esa armadura exógena que es el propio termitero, pero cuando por cualquier cosa, pues porque a un elefante le da por frotarse contra el termitero, porque una riada se lo lleva, etcétera, entonces se cae el termitero, entonces todas las demás hormigas enemigas de las termitas, pues aprovechan para ir a atacar, y claro, como son todas mayores, mejor armadas, con defensa, etcétera, las pobres termitas pues no tienen más remedio que a toda velocidad intentar volver otra vez a hacer el termitero para defenderse de ellas, ¿no? Y mientras tanto las termitas soldado pues salen a intentar no vencer a las enemigas, que no pueden, sino detenerlas, ¿no? Se cuelgan 5 o 6, que son pequeñitas, se cuelgan agarrándose a cada una de las otras hormigas que viene para frenarlas y que no lleguen al termitero mientras las otras están cerrando el termitero. Y claro, las termitas cierran el termitero y dejan fuera a las termitas soldado, que se quedan ahí condenadas a sacrificarse por los demás, ¿no? En fin, bueno, es una muestra de heroísmo. En fin, ríete tú de Héctor enfrentándose a Aquiles y de todo, ¿no? Y además son los soldados perfectos, los que nunca vuelven a pedir premio, ¿no? O sea, es decir, los que se quedan allí, y lo mismo que en las Termópilas, ¿no? Cuando el famoso dístico de Simonides, allí escrito en las Termópilas, aquí caminante que vas hacia Esparta, aquí seguimos como se nos ordenó, ¿no? Es decir, ahí se quedaron los que defendieron las Termópilas contra los persas. Bueno, entonces podemos decir, pues esto sí, que se pone a veces como ejemplo de esto, de lo mismo que a las madres de determinados animales, del cuidado de sus hijos, pues se puede poner esto como un ejemplo de heroísmo. Pero claro, son pautas que pueden ser entendidas moralmente, que nos puede incluso dar como un cierto reflejo moral, pero a las que falta lo que la moral es, ¿no? Que es que no tienen opción. Es decir, las termitas soldado no eligen ser termitas soldado, sino que están destinadas, digamos, están programadas para hacer lo que hacen. Y nosotros pensamos que la gracia de la ética, o quizá también su desgracia, su dificultad, es que no estamos programados para... Tenemos que autoprogramarnos éticamente, ¿no? Según nuestras convicciones o según nuestro sentido del deber, etc. Bueno, eso sería entonces... La propia esencia de la ética parece difícilmente compatible, ¿no?, con una disposición meramente biológica. Luego habría un segundo punto, que es el de la contradicción entre lo que manda la biología y lo que manda la ética, ¿no? La biología es poco... pues a la zoología, por decirlo así, las disposiciones zoológicas muchas veces no son precisamente morales, sino que, como se ha dicho muchas veces, pues son crueles, violentas, no hay mucha nobleza, a pesar de que incluso en algunos animales encarna la nobleza, el león, por ejemplo, ¿no? Pero el león tan altivo y tan noble, cuando ataca a las gacelas, nunca va a buscar al macho que tiene cuernos y para enfrentarse con él, sino que va detrás esperando a ver si se queda una pequeñita, medio coja, la más débil de todas, y esa es la que salta y se come. Entonces, hombre, para ser una fiera tan noble, pues no se comporta muy noblemente. Pero es que en la naturaleza no hay ese tipo de derroches. La nobleza es un derroche, ¿no? La nobleza es un gasto innecesario, y en la naturaleza no hay ese tipo de gastos innecesarios. Alguien tampoco sospechoso de no estar interesado en la evolución y en la ética, como Thomas Huxley, ¿no? Aquel que llamaban el bulldog de Darwin, porque fue el que defendió las teorías de la evolución contra los obispos, y etcétera, etcétera. Thomas Huxley es el primero que escribe un libro que se llama precisamente Evolución y Ética. Y Huxley dice: la naturaleza cósmica, en contra de lo que creen ciertos filósofos optimistas, no es una escuela de virtud,
sino el cuartel general del enemigo de la ética. Es decir, en la naturaleza que vemos de seres vivos que se enfrentan unos a otros, ¿no? Esos insectos, los igneumónidos que ponen sus larvas en otros insectos a los cuales han adormecido con su picazón y les ponen las larvas para que las larvas, cuando crezcan, puedan alimentarse de una presa viva sin peligro, ¿no? Que es en la que están. Cosas que suenan bastante aterradoras, pero son normales como sabemos, en la vida en la lucha por la vida. Porque, bueno, no Darwin, sino Spencer, Herbert Spencer habló de la supervivencia del más apto, esta idea que se le atribuye a Darwin. Darwin nunca dijo esto, más bien al contrario. Darwin decía que la mejor estrategia evolutiva probablemente era la solidaridad y la misericordia, eran las estrategias evolutivas que habían favorecido a la especie humana, ¿no? Pero bueno, Spencer es el que insistió en la idea esta de la supervivencia del más apto, o al menos que en todas las circunstancias a lo largo de la evolución se da una especie de concurso de supervivencia, ¿no? Un concurso de supervivencia en que no los más aptos, sino los que en una circunstancia determinada están en mejor posición, pues son los que se salvan, ¿no? Ya saben ustedes la vieja historieta de los dos exploradores árticos que van agotados por una larguísima caminata por medio de la nieve, y de pronto se encuentran con un enorme oso blanco que se lanza contra ellos. Entonces uno de ellos se vuelve y echa a correr, y el otro le dice: pero no corras, es inútil, si el oso nos va a alcanzar. Y dice: no, si a mí me basta con correr más que tú, es decir, no necesito correr más que el oso, me basta con correr más que tú. Bueno, pues esa es la idea de la evolución. La idea de la evolución no es que sea el más apto, sino solamente el que en una circunstancia determinada corre más que el otro, entonces al otro es al que coge el oso, no a ti, ¿no? Bueno, este tipo de, digamos, de lecciones que son efectivamente, de las cuales están llenas la historia evolutiva de las especies, no son éticas. Al contrario, la ética más o menos está acompañada de ejemplos en los cuales esa solidaridad, etcétera, a lo mejor por una sutileza evolutiva más sofisticada, pero en cualquier caso, así prima facie, no parece que lo que hacen o lo que recomienda la biología sea una verdadera escuela moral. Bueno, luego, por otra parte, ¿en qué sentido podría obligarnos, ¿no? ¿En qué sentido podría obligarnos la biología a hacer cosas? Sabemos que hay cosas que tenemos que hacer obligadamente, porque si no nos morimos. Vamos, es decir, tenemos unos dispositivos naturales forzosos que no son optativos. No es optativo respirar o no respirar, no es optativo alimentarse o no alimentarse, etc. Son obligaciones, estamos programados. Pero en cambio, en las cuestiones éticas, difícilmente uno podría tener obligaciones, sentir obligaciones morales, estrictamente morales, y verlas como obligaciones. Porque claro, ninguno hablamos de la obligación de respirar o la obligación de alimentarnos. Es decir, hablamos más bien de una necesidad. Pero en cambio distinguimos entre lo que es la necesidad y la obligación moral. La obligación moral es una obligación que sale de dentro, para la cual nos podemos resistir, mientras que en cambio los condicionamientos morales no parece que nos dan esa opción. Es verdad, desde luego, que en cierta medida hay estrategias vitales que parece que están al servicio de la vida. O sea, que uno puede pensar que la vida, en cierta forma, ha ido creando unos mecanismos que nos son más favorables, como seres sociables, seres naturales, sociables, pero cuya sociabilidad no es meramente natural, sino que tiene una parte de aceptación personal, ¿no? Hay un libro, Bruno Bettelheim, que era un psicoanalista importante, sobre todo de niños, ¿no? Es un psicoanalista que escribió mucho sobre los niños. Tiene un libro maravilloso que se llama El psicoanálisis del cuento de hadas, ¿no? Aplicando la teoría del psicoanálisis a los cuentos de hadas.
Y Bettelheim era judío y fue uno de los primeros que estuvo en un campo de concentración, vamos, de la primera hornada de judíos que fueron a un campo de concentración, y de aquella hornada que todavía no era, los campos de concentración no eran exterminadores como los de Polonia y todo, sino que eran campos de los cuales se podía salir en esa primera hornada. Él estuvo 2 años en Buchenwald y salió, ¿no? Y él fue el que acuñó la palabra holocausto y escribió un libro sobre su estancia en el campo de concentración que se llamaba Sobrevivir. Entonces ahí cuenta que, claro, el campo de concentración, no hace falta deciros, es un lugar demoníaco, ¿no? Un lugar demoníaco en el cual las personas que se veían allí prisioneras, ¿no? Pues decían, bueno, olvidemos todo todas las restricciones, todos los miramientos que tenemos fuera de aquí, porque aquí estamos en una situación de excepcionalidad, hemos caído en el infierno, estamos en una situación de excepcionalidad. Entonces, la mayoría de los que estaban allí, pues ponían entre paréntesis todas las pautas morales habituales que les habían acompañado durante su vida. Dejaban de ser veraces, dejaban de ser solidarios, olvidaban todo eso y cada uno intentaba sobrevivir como fuese. Bueno, otros, pues por rutina o por falta de imaginación o por convicción, seguían comportándose moralmente también allí. Es decir, seguían aplicando las mismas pautas morales que aplicaban fuera, ¿no? A pesar de las circunstancias, por lo menos en buena medida. Entonces señala Bettelheim que la mortalidad inmediata en el campo era muy grande, o sea, que a los 3 o 4 meses pues, la mayoría de la gente moría, ¿no? De una forma o de otra, y era muy raro llegar al primer año, era muy raro llegar al segundo año, y por supuesto se moría por 1000 razones. Pero dice él que en cierta medida estadísticamente sobrevivían más los que aplicaban las pautas morales que los otros. Cuanto más se olvidaban, o sea, los más egoístas, por decirlo así, los que antes olvidaban cualquier condicionamiento moral, eran los que primero perecían. Mientras que los que guardaban esa especie de convenciones, insisto, por convicción o porque no les ocurrió otra cosa, esos tenían, dentro de la relatividad de todo el asunto, claro, también morían, por supuesto, pero tenían más probabilidades de sobrevivir, que es el título del libro de Bettelheim, de lo que él trataba de decir. O sea, que él ahí termina convencido de que hay algún tipo de relación entre las estrategias vitales más adecuadas y las pautas habitualmente morales aplicadas. Bueno, puede ser. En cualquier caso, yo lo que quería solamente señalaros era esta diferencia que hay entre los condicionamientos biológicos y los condicionamientos éticos o las obligaciones éticas. Y no hay razones para pensar que hay un sustrato naturalista, ético, naturalista debajo de nuestra ética, pero hay también unas diferencias radicales que hacen que sea imposible sencillamente reducir la ética a una estrategia vital sin más, ¿no? Claro, esto nos plantea pues una serie de cuestiones, porque bueno, si la ética es algo excepcional o diferente a lo que la biología pide para nosotros, entonces, ¿qué sentido tiene el hecho de que nosotros pensemos que la ética es una especie de saldo a la deuda que tenemos con la vida? Porque el verdadero sentido que tendrá la ética es el reconocimiento de una especificidad distinta de los humanos respecto a la biología. O sea, como sabéis ahora, pues hay algunos éticos o profesores de ética que defienden pues, cosas digamos, como los derechos de los animales y que la continuidad moral entre todos los seres vivos, etcétera, y entonces aquellos que defienden la ética como algo específico de los humanos, pues les acusan de especeísmo, ¿no? Palabra horrorosa, pero en fin, está tomada, pues lo mismo que se habla de machismo cuando se da una prevalencia, digamos, del sexo masculino sobre el femenino, o cuando hablamos de racismo aplicado a aquellos que
potencian o creen que su raza es superior a las otras, etcétera, pues hablar de especeísmo cuando nosotros creemos que la especie nuestra especie, la humana, es mejor o más importante que otras. Pero claro, eso pues no es no entender el asunto, ¿no? Porque la ética no dice que la especie humana sea mejor que las otras. Dice que hay en ella precisamente un elemento que es lo que la ética reconoce. O sea, la ética, naturalmente, que es especialista. La ética precisamente lo que hace es distinguir entre los humanos y los que no lo son. Es decir, es la vocación de distinguir entre los seres cuyo programa es natural y por lo tanto nos pueden ser convenientes o inconvenientes, peligrosos o favorables o como queráis, pero no hay posibilidad, digamos, de hacer juicios sobre ellos en el sentido moral del término, a pesar de que los hagamos a veces de una manera literaria o artística, ¿no? La crueldad del tigre, la astucia del no sé qué, lo implacable de la serpiente. Bueno, todos sabemos que los animales no son, por supuesto, ni buenos ni malos, sino que hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, claro, aplicar pautas antropológicas a los seres, a los otros seres vivos, pues es una licencia poética, si queréis. En realidad, lo único que podemos distinguir como moral es aquellos seres que pueden ser inmorales o que pueden optar por el bien o el mal y elegir otra cosa de lo que digamos, lo que esperamos de ellos, los que pueden elegir un camino u otro, ¿no? Fuera de eso no se puede hablar ni de bien ni de mal, sino de lo que es. Los animales son lo que son, no son ni buenos ni malos, sino que son como son y se acabó. Solo los humanos podemos ser peores de lo que somos, ¿no? O quizá mejores. Claro, siempre se aplican, por lo tanto, esos mismos sentimientos, digamos, de compasión por el dolor, por el sufrimiento animal. En fin, que bueno, el mundo está lleno de... Todos los seres vivos sufren, ¿no? Es decir, Schopenhauer hablaba de que los seres vivos somos todos camaradas en el sufrimiento, ¿no? Pues todos somos camaradas en el sufrimiento porque todos los seres vivos sufren, claro. O sea, vivir es, en una cierta medida, siempre sufrir. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos un plus porque somos los únicos seres mortales que hay en el mundo, ¿no? Es decir, ser mortal no es morirse, sino ser mortal es saber que te vas a morir. Esa es nuestra diferencia esencial. O sea, los animales se mueren, ¿no? Pero no saben que se van a morir, por lo tanto son inmortales hasta que se mueren. Mientras que nosotros nos empezamos a morir antes, ¿no? antes de que llegue la hora. Y entonces esos sentimientos de piedad, de compasión, por los sufrimientos animales, etcétera, eso de que hay animales que nos caen más simpáticos que otros, etcétera, todo eso que a veces se pone como ejemplo de luchar contra el antropocentrismo, todo eso al final es antropocentrismo en estado puro, ¿no? Es la proyección de nuestros sentimientos. Hay seres que, como se nos parecen muy poquito, no sentimos mucha piedad por ellos. La verdad es que por las amebas o por las arañas pues apenas hay simpatía, ¿no? Mientras que en cambio por otros seres que lo vemos sufrir. Yo me acuerdo una vez que estaba allí en Baleares, en Mallorca, y había una exposición de herpetología, de serpientes, ¿no? Que a mí me gustan mucho las serpientes. Y bueno, había serpientes de muchas clases y había una estupenda pitón reticulada de 4 metros y pico, a la cual un par de veces por semana alimentaban, ¿no? En público. Y claro, la alimentaban con presas vivas, porque las pitones no pueden comer más que presas vivas, no las latas de conserva y los fiambres no se han hecho para la pitón tiene que comer solo cosas vivas, que estén vivas. Entonces pues se le echaban 2 conejitos de indias o 2 ratas blancas y la pitón se las comía delante de la gente. Yo comprendo que si eres conejito de indias o rata, pues la verdad es que pasas un momento malísimo cuando te echan en la jaula de la pitón, ¿no? Pero lo gracioso fue que... Pero la pitón tampoco tiene la culpa, claro. La pitón, la pobre, o se come a la rata o se muere, o sea, es decir, y todo pues la come. Entonces hubo una protesta de un grupo de defensa de los animales
porque se echaran las ratas así públicamente a la pitón. Y uno decía, bueno, ¿qué quiere usted que hagamos? Pues las reclamaciones a devolución, no reclame usted, o sea, no hay otro modo. Pero claro, ¿por qué era? Pero sí, es verdad que nos daban pena la ratita, porque la rata es débil, en ese caso, en esa circunstancia, y la pitón es un bicho tremendo. Entonces, sentíamos un sentimiento antropológico de compasión, ¿no?, por la rata. No sentíamos compasión por la pitón, que en ese caso derrochaba su fuerza, sino que por esa tendencia que tenemos, amparo del débil, etcétera, que es muy éticamente en nuestra especie muy justificable, pues entonces tendríamos a proyectar eso en una circunstancia en que era biológicamente completamente inadecuado. Esa piedad era inadecuada, era antinatural, o sea, estrictamente antinatural. Claro, el problema que plantea esa idea de derechos ligados a los animales en vez de a la humanidad es inextricable, porque si hay derechos, los derechos tienen que ser humanos siempre, ¿no? Hace poco en una conferencia, cuando yo hablaba de esto, una señora luego me preguntó, ¿entonces usted no cree que los animales tengan derechos humanos? Y yo le dije, pues si tienen derechos, serán humanos. Lo que no hay es derechos animales. Eso sí que no existe. Derechos animales no puede existir. Si un animal tiene derechos, será derechos humanos. Claro, lo cual a mí por lo menos me suena raro, quizá porque soy anticuado. En realidad es verdad que un ser vivo no puede ser tratado exactamente como un objeto. Pero claro, ya no por razones morales, sino por razones de discernimiento, los seres humanos tratan a los seres diferentes, animados, inanimados, etcétera, de maneras distintas. Es decir, no es lo mismo un animal que una piedra, lo mismo que no es lo mismo un Rembrandt que un trapo de cocina. Es decir, el discernimiento es parte de lo que conduce, lo que guía la acción humana. Por lo tanto, evidentemente, no por razones morales, sino por razones de conocimiento, hay actitudes distintas y probablemente también hay una estética diferente en nuestras relaciones con los otros seres. Pero claro, las obligaciones morales son completamente diferentes a las que tenemos en cualquier otro campo. Imaginaros, por ejemplo, que vais paseando por el bosque y entonces en un árbol hay un nido y en el nido hay un pajarito recién nacido y el pajarito se cae del nido al suelo. Y ahí el pobre, como no sabe volar, pues está indefenso, ¿no? Y la serpiente, no sé si la pitón del cuento o otra, pues puede llegar y comérselo. Entonces a vosotros, que sois personas de buen corazón antropológico, veis al pajarito, lo cogéis y lo volvéis a poner en su nido, para que no se lo coma la serpiente, haciendo un cierto daño a la serpiente, pero bueno, es decir, pero preferís al pajarito y ponéis al pajarito en el nido. Y eso, pues bueno, incluso probablemente os sentís contentos de vuestro buen corazón y probablemente con razón. Pero suponer que al pie del árbol oís no pillar un pobre pajarito que se ha caído del nido, sino llorar un niño recién nacido al que han abandonado ahí. Entonces, vosotros ya no tiene nada que ver vuestros sentimientos con la obligación que tenéis de ayudar al niño. Al pajarito le podéis subir al nido o no. Podéis dejar que la serpiente se lo coma o no dejar. Depende de si vosotros sentís una tendencia natural a amparar lo débil y lo que sufre, sea lo que sea, y a pesar de que por razones naturales bien pudiera ser las cosas al revés. Pero con el niño no hay esa posibilidad sentimental. Da igual lo que tengan los sentimientos que tengáis respecto a los niños. Da igual que los niños os fastidien enormemente. Hay una obligación moral de ayudar a ese semejante. Porque ese semejante está vinculado a vosotros por unos lazos, los lazos de la especie de los seres que crecen y viven en la presencia de la muerte y que la conocen. Los seres que pueden optar por una conducta o por otra, aunque el niño todavía todo eso lo tenga como pura posibilidad, infieri, como decían los clásicos, pero pertenece a ese mundo, ¿no? Las explicaciones
de el bárbaro este, ¿cómo se llama? Peter Singer, que cuando habla de que, en fin, es mejor ayudar a un chimpancé sano que a un niño que sufre malformaciones y que, en fin, está hecho un asco, pues eso va en contra, digamos, o sea, no sé si será una disposición de tipo biológico, pero desde luego va en contra de la preferencia ética, porque la preferencia ética es una preferencia por lo humano, sea lo humano en su plenitud, o sea lo humano en su posibilidad, o sea lo humano que, digamos, ya ha dejado de estar en el vigor que tuvo en otro momento. Es decir, el anciano con Alzheimer que no conoce, etcétera, etcétera, sigue siendo un ser racional y libre, a pesar de que ya no ejerza, digamos, ¿no? Ya no ejerce, pero es un ser racional y libre, y solamente es un ser racional y libre para nosotros, que somos los que podemos comprender el camino biográfico que ha llevado. Desde un punto de vista biológico, efectivamente, probablemente cualquier animal es más despierto que un anciano con Alzheimer, pero para nosotros hay digamos, una vinculación, hay un reconocimiento de dónde ha estado el espíritu y que nos merece un respeto, que es precisamente lo característico de la ética. De modo que el verdadero problema, digamos, es que la ética de la libertad no está basada en buenos sentimientos, y en eso tenía razón Kant. Los buenos sentimientos enriquecen, por supuesto, a la persona. El hecho de tener un carácter compasivo, dulce, proclive digamos, a sentir de alguna manera el dolor y no complacerse en él, etcétera. Bueno, todo eso son sentimientos muy positivos, pero la ética a lo que está ligado es a los ideales y a los deberes, que son opcionales. Es decir, somos antropocéntricos, pero no en nuestros sentimientos, sino en algo que ningún otro ser vivo tiene, que es la representación simbólica o ideal de la vida y de la muerte. Es decir, lo que verdaderamente nos aproxima a los otros seres humanos es la vulnerabilidad que compartimos. Somos vulnerables porque conocemos la angustia de la muerte y de la frustración. Es decir, nuestra vida conoce la frustración y la muerte y está condenada a tener que elegir y decidir frente a la frustración y la muerte. Entonces, la ética es el reconocimiento de ese drama de la elección frente a la muerte y la solidaridad o la ayuda, el optar por ser reconocidos también como seres vivos, etcétera. Es decir, solamente un ser vivo, solamente un ser racional puede a mí, que soy un simple ser vivo, convertirme en racional. Ni las cosas pueden hacerme humano, ni la naturaleza basta en sí misma para reconocerme como humano, sino que para convertirme en un ser simbólico necesito a los otros seres humanos. Necesito lo que compartimos. La palabra misma símbolo, como recordáis, símbolo era esa especie de ese sello que se rompe, ¿no? Cuando en los cuentos, ¿no? Cuando dos hermanos se separan siendo jóvenes y uno se va por un lado y otro por otro, entonces cada uno se lleva medio escudo, media moneda o medio lo que sea, que cuando luego vuelven a verse muchos años después se juntan, y ese es el símbolo. El símbolo es eso, que tú tienes una mitad y yo tengo otra. Entre los humanos somos seres simbólicos, porque ninguno tenemos la plenitud de nuestra humanidad, sino que la plenitud de nuestra humanidad es lo que compartimos con otros. Es decir, no es la animalidad, no es la zoología, nadie es humano plenamente solo. Es decir, la humanidad es lo que nos fuerza al simbolismo, y el simbolismo no tiene sentido más que con los otros. Vamos, nadie es dueño del lenguaje, ¿no? El lenguaje siempre es lo que tenemos en común con otros. Entonces, la ética está vinculada a esa condición lingüística, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es una novedad, sabéis que lo dijo Aristóteles y gente mucho más sabia que yo. Pero bueno, creo que hoy, que hay a veces esta confusión entre la ética como una especie de disposición cósmica, vital, compasiva, general, etcétera, que eso puede ser respetable, pero pertenece al mundo de la religión. Yo
tener sentimientos de hermandad con el cosmos y con la naturaleza y no sé qué, pues todo eso puede estar muy bien, pero son cosas que pertenecen al orden de la religión. La ética es una búsqueda de una cuestión específica de apoyo entre humanos libres y eso es otra cosa diferente, ¿no? Entonces yo creo que me parece que hoy es en buena parte el debate porque, curiosamente, la gente está más dispuesta a aceptar que hay que ayudar al pajarito que al bebé, ¿no? O sea, es decir, la gente está más dispuesta, digamos, a sentir los sufrimientos en su sentido animal que en el sentido específicamente personal humano. A mí eso a veces me resulta bastante inquietante, ¿no? Ese giro que ha tenido la concepción moral desde la época clásica, sobre todo ya a partir de la modernidad de Kant, etcétera, respecto a nuestro día. Bueno, eran simplemente recordaros estas cosas y si os parece, pues sobre esto podemos hablar o charlar o si tenéis cosas que decir y en cualquier caso, pues muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. Quería darle las gracias porque ha sido muy estimulante y directamente, mire, la pregunta es sencilla. Uno, entonces, si no lo he entendido mal, con respecto a la ética, ¿cabría defender que pueda haber un determinismo cultural o prima el libre albedrío? Y dos, con todas estas posturas que está habiendo hoy en día en defensa del aborto, la eutanasia, entonces sería una antiética. Bueno, vamos a ver. Una cosa es que haya determinaciones culturales y otra cosa que haya un determinismo cultural. O sea, que me parecen indudables las determinaciones culturales, ¿no? Es decir, el sesgo ético que tenemos nosotros es diferente al de otras culturas, pues porque está vinculado a otra tradición, a otros ejemplos, a otras figuras ideales. En fin, o sea que a pesar de que yo creo que hay digamos, hay unos universales éticos, ¿no? Vamos, pero no como una especie de convicción moral, sino que, por ejemplo, no hay ningún pueblo en el mundo, ni actual ni primitivo, ni remoto ni próximo, que valore más la mentira que la verdad. No existe. No existe ningún pueblo en el mundo que aprecie más la cobardía que el coraje. No existe. Es decir, o la generosidad siempre es preferida a la avaricia, siempre. Luego puedes cambiar el terreno que abarca la moral. Es decir, hay pueblos que consideran que, por supuesto, dentro del pueblo, que son los semejantes de verdad, no se puede mentir, pero tú puedes mentir al pueblo de al lado, etcétera. No se puede matar. O sea, no hay ninguna sociedad humana que admita el homicidio dentro de la sociedad, mientras que, en cambio, pues la guerra y matar a los enemigos es una cosa perfectamente asumida. O sea que, pero en el ámbito de los semejantes, o sea, de los que tú reconoces verdaderamente como humanos, hay cosas que son universalmente rechazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque implican debilidad. La debilidad nunca es vista como positiva en la ética. En la ética siempre es vista la fuerza, o sea, lo que refuerza nuestra humanidad. La palabra virtud viene de vir, ¿no? Viril, la fuerza del guerrero. Y si no queremos una cosa tan combativa, el símbolo Bao de los chinos, ¿no? Que simboliza el bien, es la madre con el niño en brazos, ¿no? Que también, fíjate, esa sí que es una diferencia cultural. O sea, es decir, nuestra cultura tiene la idea de virtud como la excelencia del que lucha contra el mal, ¿no? En China, por ejemplo, y en algún otro pueblo oriental, es más bien el cuidado del débil, ¿no? La madre cuidando al niño. Pero en cualquier caso, digamos, lo que no está positivizado es el abandono, la huida, la mentira, etc. Entonces, que hay unos universales culturales, pero las determinaciones que los rodean, pues varían. En eso sería una parte. Y luego, lo que decías del aborto, etc. Claro, es que precisamente porque no se valora ante todo la vida sin más, sino la libertad, entonces, claro, lo que estamos es precisamente diciendo que probablemente ningún ser humano tiene ni la obligación
de procrear o etcétera, como ocurre en los animales, ni tampoco la de ser dueño o diseñar o inventar, etcétera, a otro ser humano. Es decir, porque, por ejemplo, ¿no? Ahora hubo una discusión no sé si todavía, bueno, parece que no se ha llegado a ninguna conclusión, pero en fin, el ministro de Justicia actual, señor Gallardón, dijo que propondría una reforma de la ley del aborto en la cual se suprimiría el caso del aborto por malformación grave, irrecuperable, etcétera, del feto, ¿no? Porque decimos que, bueno, pues si ayudamos a los minusválidos, ayudamos a tal, ¿por qué vamos entonces a ya determinar que no nazcan los seres con malformaciones? Claro, el problema es que, desde un punto de vista moral, lo verdaderamente discutible moralmente es si uno, en una sociedad en que ya hay medios técnicos para saber si un niño va a nacer con malformaciones o no, lo verdaderamente inmoral es no plantearse si uno puede procrearlo o no procrearlo. Es decir, que no se traigan al mundo a seres a los que se obligue a vivir con unas condiciones, digamos, que de alguna forma ya determinan negativamente su vida. Eso me parece que es completamente lógico. Lo que es un reto moral es decir, yo quiero tener un niño a pesar de que sé que van a nacer sin ojos o sin medio cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso sí que es un caso, digamos, discutible moralmente. Si alguien tiene derecho a imponer la vida en esas circunstancias, ¿no? Solamente porque es vida. Entonces, yo creo que la protección del otro, la protección de la libertad del otro, exige, me parece, el no imponerle, digamos, una vida... bueno, primero ya el nacer tiene sus contraindicaciones, pero vamos, si además naces sin ser querido por tus propios padres, yo creo que eso es un argumento... Es decir, o sea, lo menos que puede pedir uno es venir al mundo cuando quieren que vengas. No, sería el colmo, digamos, además venir cuando no te desean, ¿no? Pero además de eso, venir con unas determinaciones que van a minar tu libertad dramáticamente, pues es algo que solamente porque estés vivo me parece que es una cosa bastante discutible, ¿no? O sea, yo creo que por ahí sería la discusión moral, ¿no? Buenas tardes. Bueno, ha comentado, dice, sí, los derechos tienen que ser humanos. Lo que nos caracteriza como humanos es una representación simbólica ideal de la vida y de la muerte, lo que nos aproxima es la vulnerabilidad, igualmente un ser racional y libre. Bueno, yo le quiero preguntar, por ejemplo, habla mucho de situaciones hipotéticas, vamos a poner un caso. Ahora estamos mucho con las expediciones a Marte, llegamos a Marte y vemos que debajo de la Tierra, o sea, no voy a decir otros con otra forma, no, seres humanos que viven como si aquí viviéramos hace 50.000 años. Es decir, si hay ciertas sociedades, hay una concepción de la vida y de la muerte, pero no tiene un concepto de razón, ni de lógica, ni de un pensamiento más allá. ¿Usted le otorgaría derechos en base a qué, no? Y segunda pregunta, pero es verdad que un ser vivo actualmente en la sociedad humana no es tratado como un objeto, o sea, simplemente unas granjas de producción animal, mataderos, y hablar del sufrimiento, es verdad, todo el mundo sufre, pero otra cosa es que nosotros produzcamos el sufrimiento de esos animales y que nosotros matemos a esos animales. Es decir, perfectamente el león cazaba a la gacela y la gacela sufre. Pero otra cosa es que nosotros conscientemente, por la consciencia o la razón, produzcamos ese sufrimiento. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta tú mismo la contestas. Si me dices que encontramos en Marte, viviendo dentro de una cueva o lo que quieras, seres humanos, ya está resuelto el problema, son humanos. O sea, es decir, el hecho de que estén muy atrasados, de que no tengan algunas de las técnicas que nosotros tenemos, no quita. Hoy, en fin, hay todavía pocas, pero hay todavía tribus en algunos lugares de la Amazonía, etcétera, etcétera, que no tienen prácticamente nada o muy poco que ver con el desarrollo tecnológico nuestro, etcétera, pero a nadie se les ocurre negarles la humanidad. O sea, puedes decir que son formas de atraso, pero si son humanas, primero tienen que tener una vinculación con la razón, porque los humanos son siempre seres simbólicos, o sea, tienen que tener un lenguaje, y nadie puede tener un lenguaje si no tienen razón. Y si tienes un lenguaje y tienes razón, pues bueno, luego estarás más atrasado o menos atrasado, pero ya estás en el mismo lío que estamos todos, ¿no? O sea, es decir, luego te habrás desarrollado más o menos. De hecho, si retrocedes en el tiempo, hombre, no sé, Arquíloco o Safo de Lesbos probablemente tenían una vida que para nosotros es antiquísima, que
digamos, no reconocerían nada del mundo en que estamos viviendo nosotros y nosotros nos avendríamos muy difícilmente al mundo en que vivían ellos. Y sin embargo, no cabe duda de que son racionales, y no solamente eso, sino que los productos de su razón, poemas, etcétera, etcétera, los podemos disfrutar como ellos, si aparecieran aquí, entenderían ese tipo de productos culturales nuestros, ¿no? De modo que no, ahí, en eso, el hecho de que haya diferencias por abismales que quieras imaginarlas, mientras un ser es racional, tiene lenguaje, opta, por lo tanto, por unas cosas frente a otras, etcétera, eso pertenece a la humanidad y ya pues nos planteará otro tipo de problemas, pero no el de reconocerlos como humanos. En cuanto al otro, es que, claro, depende es decir, el león no causa sufrimientos, ni cuando tú te comes un pollo tampoco quieres causar sufrimiento, lo que quieres es comértelo. O sea, es decir, no, fíjate que la mayoría de los seres que nosotros consideramos domésticos, etcétera, son inventos nuestros. Es decir, nosotros somos la naturaleza para ellos. En la naturaleza no hay caballos de carreras, ni toros, ni cerdos Duroc Jersey, ni vacas lecheras. Todo eso lo hemos inventado nosotros por medio de cría, de la ganadería, etcétera, que es un arte humano. Entonces, lo mismo que tú dices, hombre, el león se come a la gacela porque la evolución lo ha determinado así, pues nosotros somos la evolución de los animales domésticos. Es decir, la naturaleza de los animales domésticos es lo que nosotros hemos inventado para ellos. Por ejemplo, el que nos alimenten o nos sirvan de transporte, o las cosas que más o menos que se han hecho a lo largo de la historia con los animales. Entonces, no es que él causes el sufrimiento, sino que los utilizas para una cosa, lo mismo que el león utiliza para alimentarse la gacela, y lo mismo que toda vida se alimenta y se nutre de la destrucción de otra vida. Porque claro, ese es el problema, ese es el otro problema que plantea la vida. Es decir, la vida no hay más vida que la que surge de la destrucción de vida. Es decir, la vida se nutre, en el sentido amplio del término, de la destrucción de vida. Entonces, el problema sería, pues, bueno, como algunos de los más radicales moralistas, por ejemplo, Schopenhauer. Para Schopenhauer, lo único verdaderamente moral es querer dejar de vivir. Querer dejar de vivir. Eso es lo verdaderamente moral. Y entonces los grandes santos, los grandes, en fin, los que van más allá de nuestras conductas humanas pragmáticas, son los que se dejan, o sea, no los que se matan, porque matarse para Schopenhauer también es, digamos, un acto de intentar acabar con la voluntad de golpe. A la voluntad no se la mata más que dejando de querer, y como para dejar de querer tienes que estar vivo, ¿no? Entonces los grandes ascetas, los santos que van dejando de querer y van perdiendo todo apego por la vida hasta de alguna manera neutralizar cualquier deseo vital, y en el final, como si recuerdas del mundo como voluntad y como representación, Schopenhauer imagina el fin perfecto, el paraíso, el fin paradisíaco del mundo, es cuando todos los seres humanos hayan dejado de querer vivir y se vayan dejando apagar, digamos, como se apagan sus deseos. Eso es una perspectiva la más radical de todas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, por eso él, naturalmente, eso sí, es uno de los primeros defensores de que los animales son exactamente igual que los seres humanos, porque les pasa igual que nosotros, que también quieren vivir. O sea, es decir, tienen el mismo vicio que nosotros, que es el vicio de querer vivir. Y por lo tanto, de querer destruir otra vida para nutrirse ellos, como todos los seres vivos. Bueno, en fin, es una idea que yo creo que el propio Schopenhauer, claro, al final, cuando en esos casos ya solo pone ejemplos de santos, ya solo pone, es decir, él no tiene una religión en el sentido trascendente, consolador del término, pero en cambio tiene esa idea que él sabe que es religiosa, por eso Schopenhauer no rompe nunca con la religión del todo, porque su final del mundo, lo más alto para él, es una idea de tipo religioso, que es la renuncia a la vida. Que eso ningún pragmatismo vital puede apoyarlo. O sea que, pero bueno, no sé, a mí eso me parece un poco, ¿no?, exagerado. Yo quería preguntarte, eso que has citado de pasada de algunos éticos y profesores de ética, que quieren ser biocéntricos y una ética biocéntrica. Y voy a citar un caso, y permitidme la cita, ¿no?, de Jesús Musterín, que le he visto y le he conocido incluso personalmente en Barcelona, y en el último libro de la naturaleza humana, bueno, el penúltimo, no sé si es el último, al final acaba en la mística hindú, o me ha parecido entender que su hipótesis, su tesis final,
alude a eso cuando incluso dice de los derechos humanos en algún texto que recuerdo perfectamente que es una retórica vacía y que no sirve para nada, ¿no? O sea, una mística biocéntrica y luego los derechos humanos que son nuestros semejantes, nuestro prójimo con el cual convivimos y formamos parte. O sea, ¿cómo se entiende esa dualidad, esa oposición, ¿no?, entre una ética biocéntrica, una especie de mística hinduista o algo así, y luego el rechazo de los derechos humanos? ¿Cómo se puede...? No, bueno, pero eso es coherente. Yo creo que ahí Mosterín es coherente. Como, quiero decir, es precisamente eso, los derechos humanos están al servicio de la vida y de los objetivos de los seres humanos. Entonces, claro, esos objetivos de los seres humanos, lógicamente, chocan, pues, primero con otros seres naturales, es decir, que bueno, los seres humanos hemos triunfado, digamos, en el mundo gracias a oponernos a otros seres naturales, ¿no? Entonces, pues, ahora, por ejemplo, esta valoración de los animales que hay actualmente es porque los animales ya han sido definitivamente derrotados completamente por los humanos, ¿no? Es decir, entonces ya no los vemos como animales, sino como animalitos. Ya han dejado de ser animales. Antes los animales eran enemigos, adversarios, incluso formas casi de dioses, ¿no?, para nosotros. Ahora ya son animalitos porque sabemos que hasta los más tremendos, ¿no?, el gran tiburón blanco, el tigre de Bengala, lo que sea, están todos vencidos. O sea, si queremos, los liquidamos a todos inmediatamente. Ya no hay, ya los animales ya no presentan resistencia. Entonces, como los seres humanos normalmente adoramos a lo que ya no está, a lo que desaparece. Entonces, los verdaderos animales han desaparecido. Ya no les vemos como animales, les vemos como seres dolientes que se quejan y tal. Entonces, pues ya no son. Entonces, bueno, pues en los seres, eso es la visión humanista, para bien o para mal. En cambio está la otra visión oriental, la IMSA, ¿no? La IMSA de los hindúes, pues esos santones que llevan un velito por delante de la boca para no tragarse por casualidad ningún insecto, ¿no? Aquel sabio hindú, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, uno de los muy conocidos, de los maestros hindúes muy conocidos, a los que de pronto les salió un tumor tremendo en el cuello, que le obligaba y le mató al final, y cuando le querían los médicos actuales decían, no, dejadle crecer, él también está vivo. Bueno, eso es la verdadera actitud. O sea, decir, bueno, tienes aquí un tumor, pues el tumor también está vivo. ¿Por qué? ¿Qué derecho tienes tú a preferirte al tumor, ¿no? Bueno, pero eso es una visión evidentemente religiosa, es decir, todas las vidas son lo mismo, por lo tanto, pues entramos en una especie de comunión cósmica con lo que nos destruye, ¿no? Porque en el fondo, naturalmente, nosotros no podemos hacer nada contra la naturaleza, pero en nuestra naturaleza está el ser destruidos por ella. O sea que esa cosa que dice vamos a cargarlo a la naturaleza, no, nos cargaremos este planeta o los paisajes pero siempre en nuestro perjuicio. No, la naturaleza no la vamos a destruir, o sea, volaremos en 1000 pedazos este planeta y la naturaleza seguirá totalmente impertérrita porque está acostumbrada a ver volar planetas sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, esa valoración sí, bueno, pues yo lo que pasa es que me revelo un poco, por decirlo así, aunque ya hay un momento que no se revela uno contra nada, pero yo lo que me revelaría un poco es a llamar a eso filosofía, ¿no? Yo le llamaría religión, una forma de religión, si se quiere, sin elementos sobrenaturales, pero con una visión que va más allá de lo que es el humanismo, la razón humana, ¿no? Bueno, profesor Sabater, lo primero agradecerle su intervención y repetirle, darle la bienvenida a esta que fue su casa y que confío que lo siga siendo, al menos en parte. Yo quería hacerle una pregunta muy concreta, que es difícil, pero porque no sé si lo he entendido bien, al hilo de lo que había explicado del aborto, y mi pregunta sería si usted cree que la vida humana es un valor absoluto o depende de cuestiones adjetivas, y matizo mi pregunta. En el caso que poníamos de un feto que tuviera una malformación, si pensamos que el feto no es vida, y yo no sé si es vida o no es vida, no hay debate, pero en caso de que concediéramos que es vida humana, a pesar de que se encontrara efectivamente unas condiciones indeseables, si concedemos que el valor de la vida humana es absoluto, no sé si el razonamiento nos llevaría a tener que defenderlo necesariamente. Y si la conclusión es que el valor de la vida es adjetivo, depende de cuestiones adjetivas, como pueden ser las facultades, la racionalidad, lo que no sé es, uno, por qué no acabamos también con aquellos que tienen unas condiciones de vida que pueden ser indeseables, y dos, en el caso de que no, ¿quiénes serían aquellos que vienen a decidir cuáles son aquellas funciones
que sí legitiman el valor de la vida humana. El catedrático de ética, el sacerdote, Ana Botella, o quién sería. Bueno, es decir, tú mismo hablabas de si el feto o lo que sea es vida humana. Es decir, no estamos diciendo simplemente si está vivo, si las cosas están vivas. Es decir, desde luego, lo que yo no acepto como un valor absoluto es la vida, sin más, porque, insisto, por la misma razón que estamos diciendo de que toda vida se nutre de otra vida. Por lo tanto, digamos, si uno ve con realismo el hecho de estar vivo, sabe que la vida no es un valor absoluto porque estamos destruyéndola para mantenernos vivos. Bueno, ahora, la vida humana ya es un requisito, ya exige un requisito. Entonces, el hecho digamos, yo creo que, y ahí es precisamente lo que yo por eso mencionaba antes, la idea de un conocimiento y un discernimiento. Nosotros hay un momento en que establecemos, en fin, el que cuando un feto ya puede ser viable fuera del útero materno, es decir, cuando deja de ser un proyecto, una posibilidad, y se transforma ya en un ser, digamos, con unas características individuales y que se pueden conservar y ser viable como tal, ¿no? Eso, pues, podemos establecer un nivel o otro porque forma parte de todos esos miramientos, lo mismo que la eutanasia, etcétera. Es decir, no matamos a la gente porque nos dé la lata, sino que de alguna manera todos estamos convencidos de que hay ya unas condiciones en que efectivamente todavía sigue bombeando sangre el corazón, etcétera, pero ya la vida no es una vida humana y por lo tanto la idea de que hay que mantenerla a toda costa, aunque ya haya perdido todo rasgo de humanidad, pues eso no nos parece oportuno. Entonces yo creo que en el caso de, bueno, pues digamos un embrión no es un ser humano, lo mismo que una castaña no es un nogal, no sé, yo creo que se puede distinguir entre lo que va a ser y lo que ya es, ¿no? Yo lo que decía es que ahora estamos en unas circunstancias nuevas que no ha habido antes, porque antes había que esperar a que el niño naciera para ver si tenía malformaciones, y una vez ya nacido, evidentemente, entonces podía más, bueno, para nosotros, en último término, al principio, incluso al principio del cristianismo, no había ese respeto por los niños malformados, ni mucho menos. O sea que, decir, en eso sí que hemos evolucionado mucho, y entonces ahora, pues, nos parecería una monstruosidad matar a un niño aunque tenga alguna deformación grave. Primero, también porque tenemos elementos paliativos y etcétera, que no existían en otras épocas, ¿no? Aún así, alguien que, por ejemplo, un niño que nace con una cefalia completa, etcétera, verdaderamente, bueno, yo creo que eso supongo que incluso hoy presenta unos problemas serios. Pero es que si tú sabes que el niño va a nacer con esas condiciones tan inhumanas, o sea, es decir, que va a estar vivo, pero va a ser tan diferente a lo que y tan imposible de recuperar para la humanidad, entonces eso sí que yo creo que plantea un problema moral. Si aceptamos eso o no. Pero bueno, claro, me dices, ¿quién tiene que decidirlo? Bueno, es verdad, pues eso ahí, esa es la moralidad. ¿Cómo puede uno decidir, por ejemplo, pues eso, si pones la inyección que hace que deje de sufrir una persona que está sufriendo, aunque sepas que eso va a cortar su agonía y va a morir en pocas horas, etcétera? Esos son los problemas de los que está hecho la moral. De esos problemas está hecho. O sea, es decir, normalmente buscamos el apoyo de otras personas, de sabios, de gente que nos acompañe en nuestras decisiones, pero en fin, en el fondo, en último término, estamos solos frente a nuestras responsabilidades. Eso es la ética, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pregunta, pero... Es muy rápida, pero entonces ¿no estaríamos confundiendo así la dignidad humana con la calidad de vida? No, hombre, es decir, bueno, la calidad de vida forma parte de la dignidad humana. Es decir, precisamente por eso, cuando nosotros exigimos ciertos requisitos, decimos, no sé, los desahucios van contra la dignidad humana, es porque creemos que, digamos, en esa idea de dignidad, ser digno es ser capaz de pedir algo y que los demás te lo tengan que dar. Y que en cierta forma es también la característica de los derechos humanos. Los derechos humanos es lo que tú tienes derecho a pedirme a mí como ser humano, aunque no te conozca personalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los derechos humanos son lo que los seres humanos tenemos derecho a pedir unos a otros. Por eso se basan en nuestra dignidad. Es decir, usted no me conoce de nada, no sabe de dónde vengo, no sabe cuáles son mis ideas, etcétera, etcétera. Pero yo, como ser humano, tengo derecho a pedirle a usted esto, ¿no? Tengo derecho a pedir esto. Y esa es la dignidad. Tú le reconoces la dignidad y no tiene usted razón.
¿no? La dignidad humana es que usted tiene derecho a esperar cosas de mí, ¿no? Entonces yo creo que la calidad no es lo mismo, la calidad humana es una de las cosas que uno puede reclamar. O sea, si tú sabes que puedes dar de comer al hambriento, de beber al sediento, o cobijar al desnudo, estas cosas, tu reconocimiento de la dignidad es ayudar a esa calidad de vida, me parece, aunque no sea exactamente la misma cosa, ¿no? Tenemos que dejar paso a las comunicaciones. Bueno, Fernando, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí, poder escucharte y bueno, espero que vuelvas a estar pronto con nosotros.